Hola, bienvenidos a esta primera clase de psicología, introducción a la psicología. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver específicamente aspectos que tienen que ver con conceptos generales. Vamos a ver qué es lo que es psicología etimológicamente y cómo es que se ha desarrollado ese concepto. Así es que les comparto las primeras diapositivas para que puedan entender este temática. Bien, pues para empezar, comentarles que la psicología viene de dos vocablos griegos que significa psique o alma y mente y logos que significa estudio, es decir, el estudio de la mente o del alma. Actualmente esa definición ha cambiado completamente porque ya no es solamente el estudio del alma. De hecho, no lo tomamos en cuenta, sino más bien es el estudio de los procesos mentales y del comportamiento. A partir de esto, nosotros nos vamos a crear dos aspectos muy importantes, como lo son el comportamiento. Vamos a estudiar lo que podemos observar, ¿sí? Quiero ponerles por acá esta parte. Vamos a ver. Bien. Si pueden alcanzar a ver este puntito rojo para que les vaya señalando. Eh, el comportamiento es lo que nosotros vamos a estar de una u otra manera observando constantemente, ¿sí? Actualmente es una de las fuentes más importantes de información que tenemos con el ser humano. También vamos a poder observar de manera indirecta los procesos mentales. Es decir, no lo vamos a ver a través de los ojos, sino vamos a verlo a través de resultados, a través de test, a través de ciertas mediciones que nosotros podemos hacer. Y es muy importante que sepamos que vamos a poder inferir en la conducta, es decir, hacer supuestos. Bien, el objetivo de la psicología es muy variado. En primer momento vamos a poder describir, es decir, vamos a recopilar datos sobre la conducta y el funcionamiento mental para una estructura de una imagen coherente, precisa de dichos fenómenos. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a recopilar esos datos. ¿En dónde? En los diferentes test, las diferentes pruebas, los diferentes evaluaciones que nosotros vayamos a hacer y que eso nos va a permitir tener una idea de qué es lo que estamos observando. Al mismo tiempo, eso nos va a permitir hacer una explicación o hacer una hipótesis de cómo funciona eso que nosotros estamos observando. Si estamos observando la conducta de un individuo, de un grupo de personas, de una pareja, de una familia, o el cómo se comportan las personas dentro de una organización. Cada una de esas nos va a permitir el siguiente punto, que es predecir la conducta, ¿sí? Es decir, qué posibilidades hay de que esta persona haga esto de acuerdo a lo que yo sé de esa misma persona, ¿sí? Va a permitirnos la capacidad de describir lo que ocurrirá en nuevas situaciones. Esto de la predicción nos permite, por ejemplo, hacer pruebas psicológicas para las personas que van a entrar a la armada, a la milicia, a la policía y decir, ¿sabes qué? Esta persona se va a comportar de manera adecuada, pero esta otra persona no se va a comportar de manera adecuada. Por lo tanto, a esta sí la aceptas y a esta no la aceptas. Eso es la predicción. Y por otra parte, una vez que nosotros predecimos, podemos empezar a controlar, es decir, a cambiar la conducta a nuestro antojo. ¿Cómo va a ser esto? Las condiciones que causan la conducta o el proceso mental se alteran para comprobar si el fenómeno cambia en concordancia. Es decir, vamos a aplicar aquel conocimiento. Si yo, por ejemplo, observo que a Juan, cada vez que yo le digo que no puede, él se esfuerza constantemente, pues yo voy a empezar a controlar las veces en las que le digo que no puede, a veces le voy a decir que sí, a veces le voy a decir que no. Yo voy a empezar a observar cómo es que reacciona a cada uno de los diferentes tipos de motivación que yo le puedo proporcionar, de tal manera que
espere ciertos resultados. Pueden ser positivos o negativos. La psicología, para poder haber pasado a ciencia, requirió de muchos aspectos que han ido evolucionando y que se los cito a continuación. Es decir, la psicología se convirtió en ciencia en el momento en el que se volvió más precisa, más objetiva y que pudiera ser confirmable. Les platico un poquito de esto. En cuanto a precisión, definiciones claras, resultados numéricos, elaboración de informes detallados. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, una persona, un psicólogo, tenía una manera de describir ciertas cosas que observaba, pero en otro estado, en otro país o en otro continente tenían otra manera y entonces no se ponían de acuerdo acerca de qué es lo que estaban observando. A lo mejor era lo mismo, pero que lamentablemente no se llegaban a entender. Uno de los aspectos más importantes que les puedo decir respecto a eso, adelantando un poquito a futuras clases, se creó el DSM, que es un manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Se pusieron de acuerdo en Norteamérica acerca de cuáles eran los trastornos, cómo se llamaban cada síntoma, cuánto tiempo se podía esperar que durara cierto síntoma y ante qué circunstancias. Y eso permitió esa precisión. Por otra parte, para que la psicología sea ciencia necesita ser objetiva. Y esto quiere decir que evite prejuicios que afecten a los estudios. No puedo yo emitir juicios sin haber estudiado previamente eso que yo estoy observando. Y tiene que ser empírico, es decir, tiene que ser observable, tengo que yo poder manipularlo de alguna manera, tengo que poder hacerlo, llevarlo a cabo. Otra de las características es el determinismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los sucesos tienen causas naturales, se dan por sí mismos. Sí lo puedo llevar a cabo en un experimento, pero los sucesos ya existen de por sí. Otro aspecto importante es la parsimonía. Preferir explicaciones sencillas siempre que sean suficientemente explicativas. A veces, dentro de la psicología, tratamos de dar una hipótesis demasiado rebuscada y eso implica que llega el punto en el que ya no entendemos. Por eso es la necesidad de esta característica llamada parsimonía. La siguiente es la apertura y no inmutabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No asustarnos. Se trata de aceptar simplemente que las cosas son como son y nosotros como psicólogos, como estudiosos del comportamiento, de los procesos mentales, tenemos que aceptar esos hechos y en la medida en la que lo aceptemos, vamos a poder intervenir en ellos. Sin embargo, si metemos primero nuestros prejuicios, entonces no vamos a poder hacer uso de todas nuestras facultades para estudiar el objeto de estudio, ¿sí? Que puede ser una persona, un conjunto de personas o un grupo de personas. Bien, ahora, la psicología tiene muchísimas áreas, muchas áreas en las que se van a poder desarrollar y esto va a permitir que nos vayamos relacionando con otras áreas, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ver directamente con la psicología, pero que poco a poco van aportando, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la psicología básica, que es parte de lo que nosotros estamos viendo. Tenemos la psicobiología, que va a estudiar la forma en la que el cuerpo, la genética, el desarrollo físico, etcétera, van a intervenir en la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra personalidad. Tenemos la metodología de las ciencias del comportamiento, que se va a encargar de mostrarnos cómo investigamos en la psicología. Tenemos la psicología de la personalidad, que va a ver muchas teorías de cómo nosotros vamos a estar entendiendo, explicando y en su momento dando el tratamiento si es que hay algún trastorno de la personalidad, nos va a permitir estudiar y cambiar esa personalidad. Tenemos la psicología social, que se va a encargar del estudio de las masas, es decir,
La psicología individual, por una parte, va a estudiar al individuo dentro de la sociedad, pero la psicología social va a estudiar a la sociedad, ¿sí?, a partir del individuo. La psicología del desarrollo, ¿sí?, o la psicología evolutiva va a estudiar la forma en la que el ser humano se va desarrollando desde la concepción de la vida hasta la muerte, pasando por desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, desarrollo psicosocial, desarrollo físico, entre otros, desarrollo moral, ¿sí? La psicología de la educación, por su parte, se va a encargar de cómo es que el ser humano aprende, cómo es que se motiva, entre otras cosas. Tenemos la psicología clínica, que va a estudiar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los trastornos mentales, pero también de algunas situaciones de vida que se van dando en donde se requiere el apoyo. Tenemos también la psicología de la salud, que va a estudiar la forma en la que nosotros vamos desarrollando esas capacidades para hacerle frente a la vida, y también cómo es que los procesos de enfermedad que tiene el ser humano van a estar impidiendo tener una vida adecuada, una calidad de vida, y cuáles son los métodos que nosotros vamos a poder utilizar para poder hacerle frente a esas dificultades de la vida, como lo son diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, entre otras cuestiones. La psicología de la orientación, por su parte, se va a encargar de estudiar la forma en la que nosotros nos motivamos y buscar la vocación que tenemos. En ese punto es importante hablar del ser, hacer y el tener, ¿sí? Por otra parte, la psicología escolar se va a encargar de cómo nos comportamos dentro del ambiente escolar, y tenemos aquí la psicología industrial, que se va a encargar de cómo nos comportamos nosotros los seres humanos dentro de una industria. Actualmente el nombre con el que se le conoce es psicología organizacional. Así es que eso es solamente algunos. Aquí tenemos más, la psicología transcultural, que se va a encargar de saber cómo es que las personas se comportan en distintas partes del mundo, en distintas culturas, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones y cómo llegaron a esas costumbres y tradiciones. Tenemos la psicología ambiental, que se va a encargar, por ejemplo, de cómo es que el sonido, el ruido, la luz, el ambiente, la humedad, todos los factores ambientales afectan el desarrollo y el comportamiento del ser humano. La psicología jurídica se va a encargar de aportar pruebas desde el ámbito jurídico respecto a un delito. Y la psicología forense se va a encargar de aportar pruebas y defender una postura. ¿Sí? En la psicología jurídica únicamente nos pueden llamar, por ejemplo, para nuestra opinión respecto a algo que nosotros pudiéramos haber hecho, ¿sí? O, por ejemplo, la patria potestad de un niño que sus padres se separan y entonces nosotros tenemos que hacer la evaluación y damos la evaluación y ahí acaba nuestro papel. Sin embargo, en la psicología forense tenemos que defender una postura. Por otra parte, la psicología del deporte se va a encargar de potenciar mentalmente, emocionalmente, todo aquello que el deportista está haciendo. No solamente se trata de ejercicio, en algún momento de la historia de la psicología se le llamó mentalización, es decir, la parte de desarrollar una fuerza mental que te permita superar a los competidores. Y vamos a poder evaluar programas, ¿sí?, de diferentes tipos de capacitación, de evaluación, etcétera, debido a nuestro conocimiento del ser humano. Y bueno, lo que les comentaba un poquito, las ciencias afines, las ciencias con las que están implicada la psicología, son muchísimas. Aquí hay unas pocas. Está la biología, la antropología y la sociología, pero yo les puedo decir que está también la filosofía, que está también incluso el diseño de interiores, que tiene que ver con la psicología ambiental. Hay muchísimas ciencias
que nos van a aportar a nosotros como psicología y que nosotros vamos a aportar a esas otras ciencias. Incluso las matemáticas también las vamos a tener por aquí, porque gracias a las matemáticas y a la estadística es que nosotros podemos ser ciencia. Y bueno, falta solamente decirles que la conducta es un producto complejo de factores biológicos, antropológicos, sociológicos y psicológicos, y nosotros tenemos que estudiar todo eso para poder comprender al ser humano. ¿Sí? Bien. Y bueno, les dejo por aquí una bibliografía. Los libros ya son viejos. Más adelante en la parte... me voy a salir de aquí y les voy a mostrar dónde van a encontrar más material para que puedan... Les voy a mostrar más material para que puedan irse empapando un poco más. Si se fijan, cuando yo paso, voy a compartir la pantalla de una manera diferente, que podemos hacerlo. Vamos a ver. Les voy a compartir esta pantalla, ¿sí? Y si se fijan, estamos en la página principal de UDS, y entonces por acá pueden ver que está la carta descriptiva, está el primer parcial y están las diversas unidades. Nosotros tenemos 4 unidades en las que vamos a poder trabajar, y en la parte de aquí de recursos, me salió un poquito, ahorita ingresamos otra vez. En la parte de recursos ustedes van a poder acceder a su materia, y dentro de la materia van a tener esta parte en donde dice recursos, y aquí van a tener para sí, para ustedes mismos, la información importante. Aquí, por ejemplo, tenemos la planeación, es decir, todo lo que nosotros vamos a ver, y por acá vamos a tener la metodología. Se van a poder descargar desde acá. Yo poco a poco, aquí en esta parte voy a poder agregar más recursos, libros, presentaciones, etcétera, que les vayan a servir a ustedes. La presentación que aquí les pongo pues va a estar compartida posteriormente en esta área. Así es que, pues, esta fue la primera materia, ¿sí? Y bueno, pues, la primera clase, perdón. Bien, esta fue la primera clase. Espero que les haya gustado. Voy a estar subiendo además actividades que les van a permitir entender un poquito más todo esto de la psicología, y cualquier duda me la pueden hacer llegar. En el mismo foro tenemos un área de WhatsApp, vamos a tener foros también, así es que manténganse al tanto. Importante, yo voy a designar cuándo van a ser necesarias las videoconferencias para cualquier duda, pero también es importante que ustedes sepan que van a estar colgadas siempre actividades que van a poder hacer en la plataforma. Van a tener una semana para poder hacerlos. Yo lo subo un día viernes y me lo tiene que estar entregando un día jueves para que yo tenga oportunidad de revisarlo, y el día sábado ya va a estar colgada una nueva actividad, un nuevo video o alguna indicación importante. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta la próxima.